Me llamo Estela. El murmullo de las copas de champán se congeló de repente. Sentí el calor de 100 miradas clavadas en mi nuca. Pero el único fuego que me quemaba era el de la voz de Ricardo, a centímetros de mi cara, gritándome en medio del gran salón: «Eres una inútil, una vieja incompetente, arruinaste todo». Sus palabras, cargadas de un veneno que yo no sabía que existía, rebotaron en el silencio que se hizo en mi fiesta de jubilación. Mis manos, las mismas que durante 40 años prepararon café para 3 generaciones de empleados, temblaban sobre el mantel blanco. Creí que iba a romperme en 1000 pedazos frente a todos. Pero justo en ese instante, una sombra se proyectó en el escenario y el micrófono emitió un leve chillido. Supe que nada volvería a ser igual. Me acusó de haber perdido la tarjeta de un inversor importante, un trozo de cartón que según él definía el futuro de la empresa. Me llamó anciana decrépita y estorbo lento delante de los fundadores, de los gerentes y de mis propios nietos, que estaban sentados en la mesa de honor. Mi legado de 4 décadas de trabajo silencioso, de lealtad y de sacrificios, se estaba disolviendo en un instante por la ambición de un muchacho al que yo misma le había servido su primer café en la oficina. Fue la humillación más grande de mi vida. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Acompáñenme hasta el final y cuéntenme, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Díganme también desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy sola en este sentimiento, que alguien en algún lugar entiende este nudo en la garganta. A veces, el simple hecho de compartir el dolor lo hace un poco más ligero, ¿no creen? Si quieren oír más historias como esta, de gente sencilla que lucha por su dignidad, suscríbanse al canal. Su compañía es el único abrazo que puedo sentir ahora mismo. La fiesta era para mí, para celebrar mis 40 años de servicio en Innovatec. Había visto nacer esa empresa en una pequeña oficina con 3 escritorios y una cafetera vieja. La vi crecer hasta convertirse en este gigante. Yo era parte de sus cimientos, el corazón silencioso que se aseguraba de que todo funcionara. Y ahora, este joven gerente, Ricardo Mendoza, me usaba como escalón para demostrar su supuesta eficiencia, destruyendo mi reputación para salvarse de un error que seguramente él mismo había cometido. Lo miré a los ojos y vi la satisfacción en su rostro. Él creía que había ganado, que me había quebrado para siempre. Pero mientras él sonreía, triunfante, una voz calma y potente resonó en los altavoces, cortando el aire tenso del salón. «Buenas noches. Quisiera empezar presentando a la persona más importante de esta empresa». Todos se giraron hacia el escenario. Era Javier Torres, el CEO, el dueño de todo. Se quedó quieto un segundo, mirando directamente hacia nuestra mesa, y yo sentí que el corazón se me iba a detener. No sabía si iba a terminar de hundirme o si algo estaba a punto de cambiar para siempre. Javier se quedó allí, en el escenario, y mi mente se fue muy lejos, a 40 años atrás. Yo no nací en la ciudad grande. Vengo de un pueblito donde las casas tienen patios con gallinas y el olor a tierra mojada es el perfume de todos los días. Mi sueño era ser enfermera, cuidar a la gente, pero mis padres se enfermaron y el dinero no alcanzaba. A los 28 años, con mi título guardado en un cajón, empaqué mis pocas cosas y vine a la capital. Encontré este trabajo en Innovatec, que en ese entonces era solo una habitación, con 3 escritorios y una cafetera que hacía más ruido que café. Mi primer deber fue aprender a hacer el café perfecto. Pensé que sería algo temporal, solo hasta juntar algo de dinero, pero la vida, ya saben, tiene otros planes. En esa pequeña oficina conocí a Roberto, mi esposo. Él era contador, un hombre bueno con una sonrisa que calmaba cualquier tormenta. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla. Recuerdo que nuestra primera casa era un departamentito alquilado en el barrio de San Miguel, tan pequeño que desde la cocina se podía ver la televisión de la sala. Yo seguía en Innovatec, viendo a los fundadores luchar por cada contrato. Me sentía parte de algo, como si estuviera ayudando a construir un sueño. Por las noches, Roberto y yo nos sentábamos a la mesa con 2 platos iguales que nos había regalado mi madre, y hacíamos cuentas en una libreta, soñando con el día en que tendríamos nuestro propio hogar. Esos platos los conservo todavía, aunque uno ya está un poco cascado.
Nuestro sueño se detuvo de golpe cuando Roberto enfermó. Fue algo crónico, degenerativo. Los médicos nos dieron una lista de medicamentos y tratamientos que costaban más de lo que ganábamos juntos en un mes. No lo pensé 2 veces. Mantuve mi trabajo en Innovatec durante el día y por la noche, cuando todos se iban a sus casas, yo me iba a limpiar oficinas en un edificio del centro. Recuerdo el olor a cloro y el eco de mis pasos en los pasillos vacíos. Llegaba a casa de madrugada, con las manos ásperas y el cuerpo adolorido, solo para ver a Roberto dormir. Le daba un beso en la frente y me acostaba a su lado por un par de horas antes de que sonara el despertador para ir a Innovatec de nuevo. Fueron años así. Años de cansancio y de amor silencioso. Roberto se fue hace ya mucho tiempo, pero los sacrificios no terminaron ahí. Mi hijo, mi único hijo, se casó, y pronto iba a tener a mi primera nieta, Ana. Él y su esposa luchaban por juntar el dinero para la entrada de una casita. Yo tenía unos ahorros, guardados con mucho esfuerzo durante años. Era mi plan para la jubilación, un pequeño viaje a la playa, conocer el mar, algo que Roberto y yo siempre quisimos hacer. Pero ver la ilusión en los ojos de mi hijo fue más fuerte que mi propio sueño. Un día, lo llevé al banco y saqué todo. Le entregué el dinero en un sobre y le dije, para la casa de mis nietos. Él lloró, me abrazó. Yo sentí una alegría inmensa y, a la vez, una pequeña punzada de tristeza por el viaje que nunca haría. Después de que mi hijo se mudó, la casa se sintió enorme y vacía. La oficina se convirtió en mi verdadero hogar. Llegaba antes que nadie, a las 6 de la mañana. Tenía mi propio juego de llaves. Abrir esa puerta, encender las luces y poner la primera cafetera del día era mi ritual. Era un silencio que me llenaba, un orden que me daba paz. Vi pasar a generaciones de empleados. Vi a jóvenes asustados convertirse en gerentes importantes. A muchos les serví su primer café, como a Javier, el dueño. Un muchacho que llegó de practicante siempre con la camisa un poco arrugada y una mirada llena de sueños. Lo traté como a un hijo más, porque en cada joven asustado veía un poco del mío. Pero con el tiempo, la empresa creció tanto que se volvió irreconocible. Llegaron jóvenes como Ricardo, con sus trajes caros y sus teléfonos que sonaban a cada rato. No saludaban, no daban las gracias. Para ellos, yo era invisible, un mueble viejo. Un día, Ricardo me pidió que le organizara unos documentos para una reunión importante. Lo hice, como siempre, con cuidado. Al día siguiente lo oí gritarle a su asistente que los papeles habían desaparecido. Lo vi culparme con la mirada, aunque no dijo mi nombre en voz alta. Dijo que alguien incompetente los había perdido. Sentí un frío en el estómago, una injusticia que no sabía cómo nombrar. Esa misma tarde, mientras vaciaba las papeleras de la oficina, algo me llamó la atención. En el fondo del cesto de Ricardo, debajo de bolas de papel y envases de café, vi el fajo de documentos que supuestamente se habían perdido. Estaban arrugados, como si los hubiera aplastado con rabia. Era el memo que él dijo que yo había extraviado. El corazón me empezó a latir muy fuerte. Lo saqué de la basura, lo alisé con mis manos temblorosas y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. No sabía qué hacer con esa prueba. Denunciarlo parecía imposible. ¿Quién me iba a creer a mí? Así que me lo guardé, como un secreto doloroso, sintiendo por primera vez en 40 años que el lugar que yo llamaba mi hogar se había vuelto un campo de batalla donde yo no tenía armas para pelear. Después de aquel incidente con los documentos en la oficina, sentí que algo se había roto para siempre. Pero el veneno de Ricardo no fue el único que empecé a tragar en silencio. El frío también comenzó a instalarse en mi propia casa, de a poco, como la humedad que se filtra por las paredes en invierno. Mi hijo y su esposa, Laura, empezaron a visitarme con una agenda oculta. Sus sonrisas se sentían ensayadas, sus abrazos, apurados. Laura traía su propia comida en recipientes de plástico, diciendo que era para no darme trabajo, pero sus ojos decían otra cosa. Era como si mi cocina, la misma donde preparé miles de comidas para su esposo, de repente ya no fuera lo suficientemente buena o limpia para mi propia familia.
Las humillaciones pequeñas son las peores, porque te hacen dudar de ti misma. ¿Estoy exagerando?, me preguntaba. Mi sillón favorito junto a la ventana, el único lugar donde el sol de la tarde me calienta los huesos, amanecía siempre ocupado con las bolsas de compras de Laura o los juguetes de los niños. «Ay, suegra, es que aquí estorban menos», decía ella sin mirarme. Las llaves de repuesto que siempre estaban colgadas junto a la puerta desaparecieron un día. Cuando pregunté, mi hijo se encogió de hombros y dijo que seguro las había perdido yo. Empecé a sentirme como una extraña en el hogar que yo misma había levantado con mis manos y mis sacrificios. Luego vino el control sobre mi dinero. Mi hijo, con la excusa de ayudarme a organizar las finanzas para el retiro, me pidió acceso a mi cuenta del banco. Al principio me pareció un gesto de cariño, pero pronto cada gasto era un interrogatorio. ¿Por qué compraste esta marca de aceite, mamá? La otra es más barata. Me pedía los recibos del supermercado para revisarlos línea por línea. Yo, que había trabajado 2 turnos para pagar las medicinas de su padre, que le había dado los ahorros de mi vida para su casa, ahora tenía que justificar la compra de 1 kilo de pan con mi propia pensión. Me sentía pequeña, incompetente, la misma palabra que Ricardo usaba para herirme. La mano de Laura detrás de todo esto era cada vez más evidente. Nunca me lo decía a la cara, por supuesto. Ella era experta en sonrisas falsas y palabras amables que escondían un puñal. Un día, la escuché hablar por teléfono con su hermana en el pasillo, creyendo que yo estaba durmiendo la siesta. Es que no entiende, es de otra generación. Si no le controlamos el dinero ahora, lo va a malgastar en tonterías. Tenemos que pensar en el futuro, en el de los niños. El futuro. Mi dinero, el fruto de mi sudor, no era para mi tranquilidad, sino para su futuro. En ese momento entendí que para ellos, yo ya no era una persona, sino una inversión que debían administrar. El sentimiento de soledad se volvió mi compañero constante. La casa, que antes estaba llena de risas y de vida, ahora solo repetía el eco de mis pasos. A veces, me sentaba en la cocina y miraba los 2 platos cascados que Roberto y yo usamos en nuestra primera cena de casados, y me preguntaba en qué momento me había quedado tan sola. Es un dolor que aprieta el pecho, ¿saben? Cuéntenme ustedes desde dónde me están escuchando. A veces, solo imaginar que alguien en otra ciudad, en otro país, entiende este nudo en la garganta, me hace sentir que no estoy completamente sola en este mundo. Su compañía a la distancia es un pequeño consuelo. Mi hijo empezó a espaciar sus llamadas. Ya no era un «¿Cómo estás, mamá?» diario. Pasaban días. Cuando yo lo llamaba, casi nunca respondía. Horas después, llegaba un mensaje de texto corto, frío. «Estaba ocupado. Luego te llamo». Ese «luego» casi nunca llegaba. Los domingos de almuerzo familiar se convirtieron en excusas de última hora. Surgió un compromiso con los papás de un compañerito de Ana. Mateo se sintió un poco mal. Mentiras transparentes que dolían más que la peor de las verdades, porque demostraban el poco esfuerzo que hacían por disimular su abandono. La invisibilidad se hizo carne una tarde de sábado. Era el cumpleaños de mi nieta Ana y yo había pasado la semana tejiéndole un suéter de lana, su color favorito. Los llamé para preguntar a qué hora pasaban por mí para ir a la fiestita. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Ay, mamá», dijo mi hijo con un tono de fastidio, «la fiesta fue ayer». «¿No te acordaste?» Me quedé sin aire. No es que yo no me acordara, es que nadie me había avisado. Nadie me había invitado. Vi las fotos en las redes sociales de Laura, globos, pastel, y toda la familia sonriendo. Todos menos yo. Yo no existía en esa celebración. Unos días antes de la fiesta de mi jubilación, decidí que merecía comprarme un vestido nuevo. Algo sencillo pero bonito, para sentirme digna en mi última noche como trabajadora. Fui al banco a sacar algo de efectivo de mi cuenta de ahorros. La cajera, una muchacha joven y amable, pasó mi tarjeta una y otra vez. Su rostro se llenó de pena. «Lo siento mucho, doña Estela», me dijo casi en un susurro. «Su cuenta está bloqueada».
Su hijo activó una cláusula de protección que le impide hacer retiros sin su autorización. El suelo desapareció bajo mis pies. Ya no era solo mi sillón o mis llaves. Ahora me habían quitado mi nombre, mi capacidad de decidir sobre mi propio sudor. Volví del banco con el alma en los pies, sintiendo el peso de cada uno de mis 68 años. Lo primero que hice fue llamar a mi hijo. Necesitaba oír su voz. Necesitaba que me dijera que había un error, un malentendido. Pero su tono era frío, distante, como si le hablara a una extraña. Mamá, es por tu bien. Ya no estás para manejar esas cosas. Laura y yo nos haremos cargo. Le dije que era mi dinero, el fruto de mi trabajo de noches sin dormir. Su respuesta fue una cuchillada. Es el dinero de la familia, y nosotros somos tu familia. Tenemos que protegerlo. Y antes de que pudiera responder, colgó. El pitido del teléfono cortado fue el sonido más solitario que había escuchado en mi vida. Llegué a mi casa al filo de las 5 de la tarde. El sol de otoño pintaba de naranja la fachada, la misma que yo misma había ayudado a pintar hacía ya 20 años. Me detuve un momento a mirar las macetas con geranios que adornaban la entrada. Mis geranios. Metí la mano en el bolso y saqué mi llavero, el de siempre, con el pequeño angelito de metal que mi nieta Ana me había regalado. Introduje la llave en la cerradura. Ese gesto que había repetido miles de veces, un movimiento tan automático como respirar. Pero esta vez, la llave no giró. Se topó con un bloqueo duro, metálico. La saqué, la volví a meter. Nada. Mi pulso se aceleró, un pánico helado empezó a subirme por la espalda. Me agaché para mirar de cerca, con el corazón martillándome en los oídos. No había duda, la cerradura era nueva. Brillaba bajo la luz del atardecer, un objeto extraño y hostil en mi puerta de madera gastada. Alrededor del cilindro, la pintura estaba ligeramente raspada, delatando una instalación reciente. Me quedé de pie, paralizada, mirando esa pieza de metal que me gritaba en silencio que yo ya no pertenecía a ese lugar. Me habían echado. Mi propio hijo me había cambiado la cerradura. Me había dejado en la calle como si fuera una delincuente, como si mi propia casa, mi refugio, se hubiera convertido en una fortaleza en mi contra. Fue entonces cuando la vi. Pegada a la puerta, justo a la altura de mis ojos, había una nota, un sobre blanco, simple, con la palabra mamá, escrita con la caligrafía apurada de mi hijo. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrirlo. Adentro, una hoja de cuaderno arrancada. El mensaje era corto, cruel en su supuesta amabilidad. Mamá, por favor, no te alteres, es por tu seguridad. Nosotros nos encargaremos de todo. Dejamos una maleta con tus cosas para la fiesta de esta noche, en casa de doña Carmen, la vecina. Hablamos mañana. Ni una disculpa, ni una explicación, solo una orden. Me habían despojado de todo y me pedían que no me alterara. El mundo empezó a dar vueltas. Tuve que apoyarme contra la pared de ladrillos para no caerme. El aire se me hizo espeso, difícil de tragar. Sentí un frío que no era del viento sino de adentro, un frío que nacía en el centro de mi pecho y se extendía hasta la punta de mis dedos. Me sentía desnuda, expuesta en la acera de mi propia calle. Los ruidos de los autos, los niños jugando a lo lejos, todo se convirtió en un zumbido sordo. Me habían borrado. De mi cuenta del banco, de mi casa, de mi vida. Ya no era Estela, era un problema que mi hijo y su esposa habían decidido manejar. No sé cómo, pero mis pies me llevaron hasta la puerta de al lado. Doña Carmen me abrió y su rostro fue un poema de lástima y preocupación. Estela, mija, pasa. No hizo preguntas, solo me guió hasta su sala y me entregó una pequeña maleta de viaje. Era la mía, la que usaba para ir al pueblo a visitar a mis primas. Dentro estaba el vestido azul que había comprado para la fiesta, mis zapatos de tacón bajo y una bolsita con mis cosas de aseo. Ver mi vida entera reducida a esa maleta fue la humillación final. Era la prueba física de que ya no tenía un hogar al que volver. Carmen me sirvió una taza de té.
pero mis manos no dejaban de temblar. Me quedé sentada en su sofá por lo que pareció una eternidad, mirando un punto fijo en la pared. El shock inicial se fue disolviendo, y en su lugar empezó a crecer algo más, una rabia sorda, fría y pesada. Me habían quitado mi dinero, me habían quitado mi casa. Me habían tratado como a una niña, como a una incapaz. Pensaron que con eso me quebrarían, que me sentaría a llorar en un rincón, hasta que ellos decidieran qué hacer conmigo. Miré el reloj de la pared de Carmen. Faltaban menos de 2 horas para la fiesta de mi jubilación, la fiesta que Ricardo usaría para terminar de destruirme. De repente, una claridad cortó la niebla de mi dolor. Me puse de pie. El temblor de mis manos se detuvo. Miré a Carmen, que me observaba con los ojos llenos de lágrimas. No iba a esconderme. No les iba a dar el gusto de verme derrotada. Si esta noche iba a ser mi final, no sería un final silencioso y avergonzado en el sofá de una vecina. Tomé la maleta y la llevé al baño. Iba a ponerme ese vestido azul, no como la víctima que ellos querían que fuera, sino como una armadura. Iba a ir a esa fiesta. Iba a caminar hacia esa última humillación con la cabeza en alto, porque era lo único que me quedaba, mi última pizca de dignidad. Y decidí, en ese preciso instante, que esa noche no se trataría de mi caída. Se trataría de mi verdad. Mientras me vestía en el pequeño baño de Carmen, con mis manos todavía torpes abotonando el vestido azul, ella me esperaba afuera con otra taza de té. No me preguntó nada sobre la cerradura cambiada ni sobre la maleta. Solo me miró con una compasión que no necesitaba palabras y me dijo: «Estela, eres la mujer más fuerte que conozco. No dejes que te hagan creer lo contrario». Sus palabras fueron como un bálsamo, una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Me senté a su lado en el sofá, y por primera vez en horas pude respirar hondo. La rabia se había calmado, y en su lugar había una claridad helada. Sabía que no podía volver a mi casa. Sabía que mi hijo y Laura me habían despojado de todo, pero también sabía que no podía dejar que Ricardo tuviera la última palabra. La imagen de su rostro, torcido por el desprecio en la oficina, se repetía en mi mente. Lo que más me dolía no era su ambición, sino su crueldad innecesaria. Él creía que yo era un cero a la izquierda, una viejita que servía café, y que no tenía a nadie. Y en parte, tenía razón. Mi hijo me había dado la espalda, mi cuenta bancaria estaba bloqueada. Estaba sola. ¿Qué podía hacer yo contra un gerente joven y agresivo, respaldado por una empresa que ya no me reconocía? Me sentí atrapada, sin armas, sin defensa alguna. La idea de ir a esa fiesta y recibir la humillación final frente a todos me revolvía el estómago. Por un instante, pensé en no ir, en quedarme allí, en el sofá de Carmen, y simplemente desaparecer. Pero entonces, como un relámpago en un día nublado, un recuerdo vino a mi mente. No era un recuerdo de dolor ni de sacrificio. Era la imagen de un muchacho muy joven, de no más de 20 años, con el pelo alborotado y una camisa que le quedaba grande. Estaba parado frente a mí, pálido como el papel, con una enorme mancha de café oscuro extendiéndose sobre unos planos importantes. Era Javier Torres, el hoy dueño de todo, en su primera semana como practicante. El pánico en sus ojos era tan grande que pensé que se iba a desmayar allí mismo. Estaba a punto de renunciar, de salir corriendo y no volver jamás. Su futuro entero pendía de ese pequeño accidente. Me acerqué a él con calma, tomé un paño húmedo y empecé a limpiar el desastre. Él no dejaba de disculparse, de decir que lo había arruinado todo, que lo iban a despedir. Yo puse mi mano sobre su brazo, para que dejara de temblar y lo miré a los ojos. «Tranquilo, mijo», le dije con la voz más suave que encontré. «Un error no te define. ¿Cómo lo arreglas? Sí». Esas palabras, tan sencillas, parecieron anclarlo de nuevo a la tierra. Lo ayudé a secar los planos lo mejor que pudimos, y le serví otra taza de café, esta vez en sus manos. Se quedó mirándome un largo rato, como si no pudiera creer que alguien no le estuviera gritando. Ese día, no solo salvé unos planos, salvé la confianza de un muchacho asustado. Durante los años que siguieron, vi a Javier crecer. Lo vi convertirse en gerente, luego en director,
y finalmente en el CEO que era hoy. Siempre me saludaba con un cariño especial, siempre me preguntaba por mi familia. A veces, cuando la presión era mucha, pasaba por mi pequeña área de servicio, solo para tomar un café y charlar un par de minutos. Me contaba sus dudas, sus miedos. Y yo lo escuchaba, como escucharía a un hijo. Nunca le pedí nada, nunca usé esa cercanía para mi beneficio. Para mí, ayudarlo fue un acto natural, un gesto de humanidad. No era una inversión, era un lazo silencioso que habíamos construido a lo largo de un cuarto de siglo. Y de repente, sentada en el sofá de Carmen, lo entendí todo. Mi verdadera cuenta de ahorros no estaba en el banco que mi hijo me había bloqueado. Mi verdadero patrimonio no era la casa de la que me habían echado. Mi mayor activo era ese, el respeto y la gratitud que había sembrado en silencio durante 40 años en el corazón de las personas correctas. Ricardo, con su visión calculadora del mundo, no podía ver ese capital. Él solo veía a una anciana indefensa. Pero Javier, yo lo sabía. Javier no había olvidado al muchacho del café derramado. Mi debilidad, la que todos veían, era en realidad mi única y verdadera fortaleza. Una energía nueva recorrió mi cuerpo. Ya no era la víctima temblorosa de hacía unas horas. Ahora tenía un plan. Uno muy simple, muy frágil, pero era un plan. Me giré hacia Carmen. ¿Me prestas tu teléfono, por favor? El mío se quedó sin batería. Ella me lo alcanzó sin dudarlo. Mis dedos, que antes temblaban, marcaron con firmeza un número que me sabía de memoria, el de la recepción de Innovatec. Sabía que a esa hora, preparándose para la gala, la única persona que estaría allí sería Sofía, la joven recepcionista que siempre me trataba con tanto cariño. Ella era mi única oportunidad de llegar a Javier. Sofía contestó al segundo tono, con su voz dulce y profesional. Recepción de Innovatec. Habla Sofía. Respiré hondo. Sofía querida, soy Estela. Hubo un segundo de silencio, y luego su voz se llenó de preocupación. Doña Estela, ¿está bien? La estábamos esperando. No había tiempo para explicaciones. Tenía que ser directa, confiar en el afecto que me tenía. Estoy bien, mi niña. Escúchame con atención. Necesito pedirte un favor muy grande, el más grande de todos. Necesito que le hagas llegar un mensaje al señor Torres. Es urgente. Sentí cómo contenía la respiración al otro lado de la línea, entendiendo la gravedad de mi tono. Le pedí que tomara un lápiz y un papel. Le dicté el mensaje, palabra por palabra, sabiendo que cada una de ellas era una semilla que estaba plantando con la esperanza de que germinara a tiempo. Por favor, Sofía, busca la manera de que lea esto antes de que suba al escenario. Dile que es de mi parte. Dile que le escribí. Señor Torres, un error no lo define, pero ¿cómo lo arregla? Sí, la mujer del café derramado necesita su ayuda. Ese que era una apuesta arriesgada. Apelar a un recuerdo de hace 25 años, a una deuda de gratitud que quizás el tiempo y el poder ya habían borrado. Sofía me prometió que se lo entregaría en persona, que haría lo imposible. Cuando colgué el teléfono y se lo devolví a Carmen, una extraña calma se apoderó de mí. Había hecho lo único que podía hacer. Había lanzado mi mensaje en una botella al océano del pasado, esperando que llegara a la orilla correcta. Miré el reloj. La fiesta estaba a punto de empezar. Me levanté, alicé mi vestido azul y miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Ya no veía a una anciana derrotada. Veía a una mujer que iba a caminar hacia el fuego, sin saber si para ser consumida o para salir de él renacida. Todo dependía de la memoria de un hombre. Al llegar a la gala, me sentía como un fantasma vestido de azul. Cada sonrisa, cada saludo cordial de mis antiguos compañeros se sentía hueco, como si estuvieran hablando con alguien que ya no existía. Mi hijo y Laura estaban en una mesa cerca del frente, riendo con otros gerentes. No me miraron ni una sola vez. Cuando pasé junto a ellos para llegar a mi asiento asignado, en un rincón al fondo, Laura me dedicó una mirada fría, de advertencia, como diciéndome que no hiciera una escena. Sentí el peso de la maleta que había dejado en el auto de Carmen, una maleta que contenía todo lo que me quedaba en el mundo. La humillación era un nudo apretado en mi garganta, y la fiesta ni siquiera había comenzado.
Me senté en mi mesa solitaria, observando el salón lleno de gente que había visto crecer durante 40 años. Vi a Ricardo moverse entre los grupos, sonriente, seguro de sí mismo, aceptando palmadas en la espalda. Parecía el rey de la noche. Y yo era la súbdita desterrada, esperando la ejecución pública. Cada minuto que pasaba era una tortura. Me serví un vaso de agua, y mis manos temblaban tanto que casi lo derramo. Recordé el mensaje que le había enviado a Javier a través de Sofía. Era una esperanza tan delgada como un hilo. ¿Se acordaría de mí? ¿Le importaría? En un mundo de contratos millonarios y juntas directivas, ¿qué era el recuerdo de una taza de café derramada hacía un cuarto de siglo? El maestro de ceremonia subió al escenario y la música bajó de volumen. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa contra mis costillas. Anunciaron los premios a los empleados del año, los reconocimientos por antigüedad. Cada nombre que no era el mío era un pequeño alivio, y a la vez, una puñalada. Sabía que mi momento llegaría. Y llegó. El presentador, con una sonrisa profesional, dijo: «Y ahora, un momento muy especial. Queremos rendir homenaje a una vida de servicio. 40 años con nosotros». Un fuerte aplauso para Estela Gaviria. Los aplausos fueron educados, dispersos. Vi a Ricardo susurrarle algo a su vecino de mesa, y ambos soltaron una risita disimulada. Caminé hacia el escenario sintiendo que mis piernas eran de plomo. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano. El vestido azul se sentía como un disfraz ridículo. Subí los 3 escalones aferrándome a la barandilla, sintiendo 100 pares de ojos clavados en mí. El presentador me entregó una placa de vidrio y me guió hacia el micrófono. Me quedé allí, parada, con la placa fría en mis manos temblorosas, mirando a la multitud. Busqué la cara de mi hijo, pero él estaba mirando su teléfono, completamente desinteresado. En ese instante, supe que estaba completamente sola. Abrí la boca para decir unas palabras de agradecimiento, las que había ensayado, pero solo salió un suspiro tembloroso. Fue entonces cuando Ricardo decidió actuar. Se levantó de su mesa de un salto, como si un resorte lo hubiera impulsado, y caminó con pasos rápidos y decididos hacia el escenario. El presentador lo miró confundido, pero Ricardo le quitó el micrófono de la mano con un gesto brusco. Un momento, dijo con una voz falsamente jovial que no lograba ocultar el veneno. Antes de que Estela nos aburra con sus batallitas de la prehistoria, creo que hay algo que todos deben saber sobre la eficiencia de nuestra querida homenajeada. El silencio en el salón se hizo tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Se giró hacia mí, y su sonrisa se convirtió en una mueca de desprecio. Su rostro estaba a centímetros del mío, su aliento olía a vino caro. Y entonces gritó. Gritó esas palabras que se me clavaron en el alma como astillas de vidrio. «Eres una inútil, una vieja incompetente, arruinaste todo». Me acusó de haber perdido la tarjeta de un inversor importantísimo, una mentira tan grande y tan cruel que me dejó sin aire. Anciana decrépita, estorbo lento. Cada insulto era un latigazo. Vi a mis nietos, sentados en la mesa con mi hijo, mirarme con los ojos muy abiertos, confundidos y asustados. Y yo solo podía quedarme allí, paralizada, mientras mi mundo se hacía pedazos en directo. Justo cuando creí que iba a desmayarme, que mi corazón no aguantaría una humillación más, una sombra se proyectó a mi lado. El micrófono emitió un chillido agudo cuando una mano firme se lo quitó a Ricardo. Era Javier Torres, el CEO. Se interpuso entre Ricardo y yo, dándome la espalda como un escudo. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, mirando a Ricardo con una calma aterradora. La sonrisa de Ricardo se congeló, su rostro palideció. El silencio del salón era absoluto. Se oía el zumbido de las luces. Y entonces, Javier se acercó al micrófono y su voz, calma pero potente, resonó en cada rincón. «Buenas noches. Quisiera empezar presentando a la persona más importante de esta empresa. No se muevan de donde están, porque el giro que viene ahora es de esos que te devuelven la fe en la justicia,
de esos que te hacen creer que la bondad a veces sí tiene su recompensa. Lo que Javier Torres dijo a continuación no solo cambió mi noche, cambió el resto de mi vida y le dio una lección a más de uno en ese salón. Quédense conmigo, porque esta es la parte de la historia que hace que todo el dolor anterior valga la pena. La mirada de Javier no se apartó de Ricardo, pero sus palabras parecían dirigidas a todo el universo. En Innovatec valoramos la innovación, la ambición y los resultados. Pero por encima de todo eso, valoramos algo que no se puede poner en un informe trimestral: la decencia. Hizo una pausa, dejando que esa palabra flotara en el aire. Y lo que acabamos de presenciar es la ausencia total y absoluta de decencia. Ricardo intentó balbucear algo, una excusa, pero la mirada de Javier lo silenció al instante. El poder no necesita gritar, y en ese momento, Javier era el hombre más poderoso de la sala. Entonces, se giró lentamente hacia mí. Su rostro, que antes era una máscara de furia helada hacia Ricardo, se suavizó al mirarme. Me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo que me ancló a la realidad, que me impidió derrumbarme. Se inclinó hacia el micrófono de nuevo, y su voz se llenó de una calidez que yo no había escuchado en mucho tiempo. La persona más importante de esta empresa, damas y caballeros, dijo, haciendo un gesto amplio con la mano hacia mí, no es un gerente con un título rimbombante. No es el que cierra el contrato más grande. Es la persona que construye los cimientos sobre los que todo lo demás se levanta. Y esa persona es doña Estela Gaviria. Una ola de murmullos recorrió el salón. Ricardo me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Javier entonces se volvió hacia el público, pero su mano seguía en mi hombro, un ancla en medio de la tormenta. Hace 25 años, comenzó, y su voz llenó cada rincón del salón. Yo era un practicante muerto de miedo. En mi primera semana, cometí un error garrafal. Derramé café sobre los planos más importantes de un proyecto que podía hundir o salvar a esta pequeña empresa. Estaba listo para renunciar, para huir y no volver nunca más. Pero una persona se acercó, no para gritarme, sino para ayudarme a limpiar, y me dijo algo que se convirtió en el pilar de mi carrera y de mi vida. Hizo una pausa y me miró con una gratitud que me atravesó el alma. Me dijo, un error no te define, mijo. ¿Cómo lo arreglas? Sí, el silencio era total. Podía sentir los ojos de mi hijo y de Laura clavados en nosotros, incrédulos. Luego, la mirada de Javier se endureció como el acero y se posó de nuevo en Ricardo, que parecía haberse encogido 2 tallas. Señor Mendoza, usted acaba de cometer un error. Uno muy grande, pero ha elegido arreglarlo con mentiras, con crueldad y humillando públicamente a la mujer que, literalmente, ayudó a construir las paredes de la oficina en la que usted se sienta hoy. Y esa, señor Mendoza, no es la cultura de Innovatec. Javier caminó despacio hasta quedar frente a él. ¿La tarjeta del inversor que Estela supuestamente perdió? Preguntó con una calma peligrosa. Qué curioso, porque Sofía, nuestra recepcionista, lo vio usted guardarla en el bolsillo interior de su saco después de la reunión. ¿Por qué no nos hace el favor de mostrarle a todos lo que tiene en ese bolsillo? El color desapareció del rostro de Ricardo. Todos los ojos estaban fijos en él, sus manos temblaban mientras, torpemente, las metía en su saco. Sacó una cartera, unas llaves y, finalmente, un pequeño rectángulo de cartón blanco. La tarjeta del inversor. La dejó caer sobre el atril como si le quemara. Nadie dijo una palabra. El sonido de esa tarjeta golpeando la madera fue más fuerte que cualquier grito. Javier la recogió, la miró y luego se la mostró al público. La justicia no necesitaba fuegos artificiales, solo la simple y aplastante verdad. Ricardo se quedó allí, expuesto bajo las luces, con su mentira deshecha a los pies de todos. Era el retrato de la arrogancia hecha cenizas. Javier volvió al micrófono. Un aplauso, por favor, para mi primera y más importante mentora, doña Estela Gaviria. El salón estalló en una ovación que me hizo vibrar hasta los huesos. La gente se puso de pie, aplaudiendo con una fuerza
que era a la vez disculpa y celebración. Y un adiós para mi empleado, Ricardo Mendoza, continuó Javier, su voz cortando los aplausos. Su liquidación estará lista mañana por la mañana. Seguridad lo acompañará a la salida. No hubo gritos, no hubo drama. Solo la ejecución limpia y silenciosa de una consecuencia inevitable. Vi a dos hombres de traje acercarse discretamente a Ricardo y escoltarlo fuera del escenario, con la cabeza gacha, sin que nadie lo mirara. Pero Javier no había terminado. Mientras el público seguía aplaudiendo, me tomó de la mano y me levantó suavemente. Como agradecimiento por sus 40 años de lealtad, el bono de jubilación de Estela será duplicado. Los aplausos se hicieron más fuertes. Pero eso no es suficiente para honrar un legado como el suyo. Por eso, a partir de hoy, Innovatec crea la Beca Estela Gaviria, un fondo anual para ayudar a los empleados jóvenes que enfrentan emergencias personales, para que nadie tenga que elegir entre su familia y su trabajo, como ella tuvo que hacer tantas veces. Sacó un documento de su bolsillo. Y doña Estela, es el acta de fundación. Usted será la presidenta honoraria de su comité. Su nombre no solo estará en una placa, sino en el futuro de nuestra gente. Me entregó el papel y mis dedos tocaron la tinta fresca de su firma. Mis lágrimas, que se habían negado a caer durante la humillación, ahora corrían libremente por mis mejillas, pero no eran de dolor, sino de una profunda y abrumadora gratitud. Mi legado no había sido borrado, había sido inmortalizado. El trabajo invisible de toda una vida se había vuelto, de repente, visible para todos. Miré a Javier, a este hombre que ahora era un gigante de la industria, y vi en sus ojos al mismo muchacho asustado al que una vez le había servido una taza de café, había recordado. Y al hacerlo, me había devuelto la vida. En ese momento, con el aplauso resonando a mi alrededor, me pregunté sobre la naturaleza de la justicia. La venganza es caliente y ruidosa, pero la justicia, la verdadera, a veces es así, fría, precisa y pública. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué habrían hecho en el lugar de Javier? ¿Creen que la justicia pública es la única forma de reparar una humillación así? ¿O habrían preferido un castigo más privado? Cuéntenme su opinión en los comentarios. Necesito leerlos para entender si lo que sentí fue compartido. Mientras la gente se acercaba a abrazarme, busqué con la mirada a mi familia. Mi hijo y Laura estaban de pie junto a su mesa, pálidos como fantasmas. Sus sonrisas forzadas no llegaban a sus ojos, que estaban fijos en mí con una mezcla de shock, miedo y algo que no pude descifrar. La justicia había llegado en el escenario, frente a cientos de personas. Pero yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que la verdadera conversación, la más difícil de todas, me estaba esperando en la soledad de lo que ellos ahora llamaban mi antiguo hogar. Después de la ovación, de los abrazos sinceros de mis compañeros y de las palabras de Javier que me devolvieron el alma al cuerpo, un asistente me llevó de vuelta a mi casa. Mi hijo y Laura ya estaban allí, esperándome en la acera, bajo la luz pálida de un farol. Sus rostros eran una mezcla de vergüenza y pánico. Empezaron a hablar al mismo tiempo, una cascada de disculpas atropelladas y excusas que ya no quería oír. Los detuve levantando una mano, sin una sola palabra. Me acerqué a la puerta, la que tenía la cerradura nueva, y saqué el juego de llaves que el asistente de Javier me había entregado. Abrí. Antes de entrar, me giré y los miré. Mañana a las 9 en punto, dije con una voz que no sabía que tenía. Vas a venir conmigo al banco y vas a firmar todos los papeles para devolverme el control absoluto de mi dinero. Y me vas a entregar la copia de las llaves que mandaste hacer. Mi hijo asintió, mudo, con los ojos llenos de lágrimas que ya no me conmovían. Entré a mi casa y cerré la puerta. El sonido del cerrojo echándose fue el primer respiro de mi nueva vida. Los días que siguieron fueron de una limpieza profunda, no solo de polvo, sino de presencias. Recorrí cada habitación y sentí el rastro de ellos, la forma en que habían movido mis cosas para hacerme sentir como una visita. Con una calma que me sorprendió, volví a poner cada objeto en su lugar.
Mi sillón favorito regresó a su puesto junto a la ventana, donde el sol de la tarde me calienta los huesos. Saqué de los armarios los recipientes de plástico de Laura y los dejé en una caja en la entrada. Con el generoso bono de jubilación que Javier me había dado, pagué algunas deudas pequeñas y por primera vez en décadas, sentí la tranquilidad de no tener que estirar cada peso hasta el límite. Organicé mis cuentas, aprendí a usar la banca por internet y me senté a tomar un café en mi propia cocina, sintiendo que el aire era más ligero, que la casa volvía a ser mi refugio y no mi jaula. Era un silencio diferente, un silencio lleno de paz, no de soledad. Mi hijo llamó varias veces. No le contesté hasta que un domingo me mandó un mensaje. ¿Podemos llevar a los niños a que te vean? El corazón se me arrugó un poco. Ellos no tenían la culpa. Le respondí con una condición clara. Pueden venir a almorzar, como antes. Pero tú y Laura los dejarán en la puerta y los recogerán a las 5. Esta casa es el espacio de la abuela y sus nietos. El domingo siguiente sonó el timbre. Abrí y ahí estaban Ana y Mateo, con sus caritas expectantes. Los abracé con todas mis fuerzas. Detrás de ellos, mi hijo y Laura me miraban desde la acera, sin atreverse a subir el primer escalón. No hubo reproches, solo el reconocimiento silencioso de un límite que nunca más volverían a cruzar. Les preparé a mis nietos su comida favorita y pasamos la tarde armando un rompecabezas en el suelo de la sala, riendo como si nada malo hubiera pasado en el mundo. El amor por ellos seguía intacto, pero ahora estaba protegido por murallas de dignidad. Historias como la mía hay miles, escondidas en las cocinas y en los pasillos de muchas casas. Historias de mujeres que han dado todo, y que un día se dan cuenta de que necesitan guardarse un poco para ellas mismas. Si mi voz les ha hecho compañía, si les ha tocado alguna fibra del corazón, suscríbanse al canal para que esta comunidad de voces silenciosas siga creciendo. Cuéntenme en los comentarios un pedacito de su propia historia, necesito saber que no estamos solas. Esta noche, mientras miro la foto de Roberto en la mesita de noche, entiendo que la dignidad no es algo que te dan o te quitan. Es la puerta que finalmente aprendes a cerrar desde adentro. Hasta la próxima historia.